Continuemos en este nuevo vídeo con el protocolo de correlación sistémica para la evaluación de personalidad, traumas, tendencias conductuales y la pestaña Chakras en BioWell. En un enfoque sistémico energético, el objetivo no es aislar una sola variable como hemos hablado anteriormente, por ejemplo, un suceso traumático o un síntoma puntual, sino integrar toda la información que la persona aporta sobre su vida emocional, su personalidad, los traumas vividos y las conductas actuales. Además, se recurre a la herramienta de medición como la pestaña Chakras en BioWell para observar cómo se refleja esa dinámica en el campo energético. Este protocolo, basado en 3 mediciones consecutivas, sirve para perfilar de forma inicial los patrones energéticos del individuo cuando se le brinda un breve intervalo de tiempo para estabilizar o amplificar sus reacciones. Para ello realizaremos 3 mediciones consecutivas con intervalos de 1 minuto. Pero, ¿por qué hacer 3 mediciones seguidas? En lugar de conformarnos con una única lectura basal, la práctica de realizar 3 mediciones separadas, cada una por 1 minuto, busca reflejar la variabilidad natural del sistema energético. Muchos clientes pueden mostrar fluctuaciones mínimas que, sin embargo, ofrecen pistas sobre la reactividad, la estabilidad inicial o la capacidad de reorganizarse en breves lapsos. Estas mediciones se hacen de la siguiente manera. La primera medición nos indica un estado más o menos basal inmediatamente tras la preparación inicial. En la segunda medición, tras 1 minuto, se observa si el usuario ajusta su postura, respira de manera inconsciente o reacciona al ambiente. Se ve si hay un cambio sutil en los chakras en reposo. Y la tercera medición, tras otro minuto, sirve para confirmar tendencias, si un chakra mantiene un desplazamiento, se agrava o mejora. Esto forma el perfil inicial sobre el que correlacionar los datos psicológicos. Pero es muy importante la recogida de datos psicológicos y conductuales previamente. Lo que deberíamos idealmente realizar es un cuestionario breve de personalidad y conductas. Preguntas tipo: ¿se considera usted más introvertido o extrovertido? ¿Tiende al perfeccionismo o al conformismo? ¿Ha notado conductas de evitación en situaciones sociales? Ítems simples para identificar un estilo de apego: seguro, ansioso, evitativo, desorganizado, si se considera la historia familiar. Eventuales escalas cortas de autorreporte de estrés y ansiedad. Toda esta información nos ayuda a estructurar y a luego correlacionar con el resultado que obtengamos de la pestaña Chakras. Además, sería interesante realizar una ficha de historia de traumas y síntomas, un breve formulario donde el consultante indique si ha vivido sucesos traumáticos puntuales, accidentes, duelos, violencia u episodios repetidos, acoso, negligencia o abusos. Además, sería muy interesante una autoevaluación de síntomas, por ejemplo, un listado donde haya una serie de sintomatologías para que nuestro cliente se identifique, por ejemplo, con variables como me cuesta dormir, tengo flashbacks, evito lugares o personas que me recuerdan a algo doloroso, etc. Además, crear un objetivo claro o problema principal. Preguntar: ¿qué quiere abordar en estas sesiones? ¿Cómo describe el malestar que le trae hoy aquí? Esto nos orienta el análisis posterior para enlazarlo con la medición energética. Ahora vamos a poner foco en el protocolo de correlación con pasos específicos. El paso 1. Captación de los datos generales. Ya con la recogida de datos a través de los cuestionarios rellenados, el terapeuta configura un mapa de hipótesis sobre la personalidad. Por ejemplo, una persona con alta dependencia emocional, historia de apego ansioso, los traumas o microtraumas relacionales, además, y los síntomas o somatizaciones de evitación social, hiperalerta, etc. Después se integra la información en un esquema sistémico. ¿Qué papel ha jugado la familia? ¿Qué patrones relacionales se repiten? ¿Hay un trastorno transgeneracional?
El paso 2 serían las mediciones de los chakras. Se explica al cliente la dinámica. Te realizaremos, por ejemplo, 3 lecturas consecutivas con un intervalo de 1 minuto entre cada toma sin que abordemos todavía tu tema crítico. Posteriormente se genera un primer panorama energético basal. Se apunta si un chakra se ve extremadamente reducido o expandido, así como aquellos que muestren desplazamientos sutiles. Tras la segunda y tercera medición, con ese intervalo de 1 minuto permitiendo a la persona permanecer en relativa calma, se hace la segunda lectura. Se verifica si en reposo la energía se modula, cambia o se mantiene. El mismo proceso para la tercera toma otro minuto después. Este perfil inicial de 3 mediciones sirve para ver la variabilidad espontánea sin todavía profundizar en el contenido traumático o en detalles de su historia. Si, por ejemplo, un chakra sacro se desplaza cada vez más o un chakra raíz se reduce sin que la persona cambie de postura, es una señal de un desequilibrio persistente. A lo largo de la formación haremos referencia a estos pequeños matices. Paso 4. La exploración gradual del contenido emocional y psicológico. En este momento se revisan los datos recopilados en la hoja de personalidad, conductas y traumas relacionados con lo observado en las 3 mediciones. ¿Qué buscaremos? ¿Qué factores coinciden? ¿Qué contradicen? Se hacen preguntas como: veo que tu chakra raíz aparece reducido tras 3 veces, sin embargo, has referido una historia de violencia escolar. ¿Cómo crees que esto puede relacionarse con tu sensación de seguridad actual? Se explora si la persona, al mínimo recordatorio, expresa microcambios corporales que BioWell podría captar si se decide hacer una cuarta medición en otras sesiones más orientadas a la evocación. El paso 5. La revisión de los cambios y su significado sistémico. Con las lecturas en la mano, los 3 análisis consecutivos de la pestaña y la historia, se compone un cuadro donde se identifican correlaciones. Por ejemplo, si el plexo solar está expandido en las 3 lecturas y la persona describe una historia de humillación en la infancia, se postula que ha adoptado un estilo de hipercontrol y perfeccionismo como mecanismo de defensa. Con la familia presente o pasada, se observa un estilo comunicativo rígido que refuerza esa coraza. Esto se interpreta sistémicamente. No es solo tienes manipura alto, sino que hay una dinámica relacional y personal que mantiene esta hiperactivación de tu zona de poder personal. En el paso 6 buscaremos la organización de la información en un cuadro de correlación. Se sugiere una tabla con las columnas, rasgos, síntomas, posibles centro energético, lectura inicial en las 3 mediciones, hipótesis, trauma, apego, conducta, intervención sugerida, por ejemplo, respiración pélvica, arteterapia, mindfulness en la zona de la garganta, etc. En la práctica, este documento no solo es un registro, sino un plano sistémico que te guiará en la terapia y en las siguientes sesiones. Te adjunto el PDF en este contenido. En el paso 7 diseñaremos la intervención y el seguimiento. Una vez configurada la correlación, se plantean intervenciones específicas. Se hacen recomendaciones basadas en la experiencia. Si un chakra raíz aparece reducido constantemente, puede proponer ejercicios de grounding antes de cada sesión. Y si fuera oportuno, retomar la lectura a ver si hay microcambios sutiles. Se programan análisis sucesivos de los chakras. Podrían ser cada pocas semanas, para observar si la amplitud y la posición se tornan más armónicas a medida que se procesan los traumas o se modifican las conductas. Esto refuerza la motivación del paciente, quien puede sentir que, además de la comprensión verbal, existe un indicador externo de su avance, aunque sea mínimo. Pero, ¿qué cuestionarios o recursos previos podemos estructurar para definir el objetivo del protocolo? Por ejemplo, cuestionarios de personalidad breve con 10-12 ítems estilo: yo me considero
siento seguridad al me es difícil, recogiendo parámetros de introversión, dependencia, perseverancia, impulsividad. También podemos desarrollar autoinformes de síntomas y traumas, un formulario ligero que pregunte sobre sucesos traumáticos, microtraumas, por ejemplo, humillaciones, bullying, agresión relacional y posibles síntomas postraumáticos, ejemplos de pesadillas, ansiedad crónica, flashbacks, hiperalerta. Además, podríamos incluir escalas de conducta, lista de tendencias conductuales, por ejemplo, evitación de la confrontación, agresividad pasiva, perfeccionismo, desorden alimentario, para marcar la intensidad con la que se presentan. También tenemos cuestionarios de apego, por ejemplo, con preguntas sobre la infancia, vínculos y base de seguridad con el fin de situar a la persona en un estilo de apego. Además, también podemos definir o debemos definir más bien el objetivo primario. Al finalizar la recogida de datos, se clarifica cuál es tu mayor preocupación en este momento. ¿Qué esperas de este protocolo de análisis? Así, todo el proceso de medir chakras y correlacionar personalidades y traumas se enmarca en un objetivo o problemática central. Por ejemplo, quiero liberarme de esta ansiedad social o necesito entender por qué me cuesta confiar, etc. Ahora pasamos a la integración con un modelo sistémico. Este método, como hemos mencionado anteriormente, no se circunscribe a una visión individual, sino que contempla cómo la red de apoyo o el contexto familiar puede mantener o agravar el desequilibrio energético. Por ejemplo, si la familia o la pareja presionan a la persona para no hablar más del asunto, es posible que en las mediciones repetidas se vea que cuando el paciente está con un cierto tema relacional, garganta se contrae sin permitir avanzar en su voz propia. El terapeuta, desde un prisma sistémico, no solo corrige un chakra, sino que promueve el cambio en las dinámicas de relación y la reestructuración de la narrativa sobre el trauma para que el paciente encuentre coherencia y sentido, entre otros enfoques. Pero es muy importante tener en cuenta la prevención de la revictimización. Cuando se hacen 3 mediciones consecutivas a intervalos de 1 minuto, es posible explicarle al cliente que esto es un proceso de observación basal. No vamos a profundizar todavía en la historia. Vamos solo a ver cómo es su energía en reposo en la primera medición, cómo se autorregula tras 1 minuto en la segunda medición y cómo se estabiliza o fluctúa en la tercera medición. De este modo, el consultante no se ve obligado a reabrir su dolor. Más adelante, si se decide incorporar un cuarto o quinto análisis cuando ya se hable del suceso difícil, el terapeuta se asegurará de acompañar la experiencia y de no precipitar la evocación. La seguridad es prioritaria, tal como se señala en las terapias de trauma. Pongamos ahora un ejemplo general de uso de las 3 mediciones. Imaginemos que la persona llega con un estilo de personalidad ansioso y relata inseguridad en la familia y un suceso de bullying en la adolescencia. Se hace la primera medición basal, donde se nota un sacro y garganta ligeramente reducidos y un plexo solar expandido. Al cabo de 1 minuto, la segunda medición muestra un sacro aún más reducido, quizá por el estado de ligera tensión al saberse observado, y la tercera exhibe un reequilibrio parcial del plexo solar. El terapeuta apunta: esto indica que tu energía reacciona rápido ante pequeñas presiones, reduciendo el chakra del placer o emoción, el sacro, pero el control, que es el plexo, se mantiene alto como en defensa. No hemos profundizado nada sobre tu historia y ya vemos un pequeño patrón. Ese patrón basal se discute con la persona en relación con su fobia a la interacción social, evitando la espontaneidad emocional, y el perfeccionismo, el control personal. Posteriormente, se decide abordar el bullying con cuidado, programando una posible cuarta medición en otra sesión, si la persona lo desea, para constatar si el sacro se contrae o el corazón se altera cuando emerge el recuerdo. Esta observación correlativa se convierte en un pilar de protocolo incrustado en un enfoque sistémico que contempla también la forma en que la familia gestionó o desestimó el acoso escolar, las conductas de evitación social y la narrativa de la víctima,
que puede haber interiorizado la culpabilidad o la vergüenza. Como conclusión y próximo paso, es importante el desarrollo extenso de la intervención. Este protocolo de 3 mediciones consecutivas, sumado al cruce con los datos de personalidad, traumas, conductas y síntomas en un marco sistémico, ofrece una radiografía inicial de la persona. Permite a la vez ver cómo se comporta su energía en un rango muy corto de tiempo y asentar las bases para la intervención, que se irá puliendo en fases posteriores, donde ya se profundiza en la historia. Se aplica la terapia de trauma, entre otras, y se implementa ejercicios corporales o el enfoque terapéutico del terapeuta. Como cierre, es hacer hincapié en la principal ventaja de este protocolo, ya que otorga un modo riguroso de organizar y correlacionar la información habitualmente dispersa. En vez de tener por un lado el diagnóstico y por otro la lectura de chakras, se integran ambos en un único sistema comprensivo. Así, las tendencias conductuales, por ejemplo, el perfeccionismo obsesivo, los rasgos de personalidad, inseguridad crónica o los síntomas, dolores de espalda, fobias, el trauma, un suceso infantil no resuelto, y el resultado energético, chakra contraído o el chakra desplazado, se funden para mostrar un conjunto, un retrato más fiel de la realidad del consultante. Esta visión multidimensional facilita la formulación de intervenciones específicas, tanto verbales como corporales y energéticas, y la justificación de por qué trabajar con determinadas posturas, ejercicios o terapias. Además, el hecho de atender también a los desplazamientos sutiles en la pestaña chakras, no solo los picos o colapsos energéticos, permite detectar microcambios que revelan reacciones internas al hablar de ciertos temas, impulsando un abordaje terapéutico preventivo y refinado. El propósito final es que el consultante logre la recuperación de su equilibrio psicoemocional y corporal de manera que el trauma o las heridas del pasado dejen de gobernar su vida. A ver cómo evoluciona su energía, comprende mejor que la mente y el cuerpo forman una totalidad que puede reorganizarse positivamente. Y en esa unión con el enfoque sistémico se contempla también el papel del contexto, la red de apoyo de la familia y de sus dinámicas relacionales. Refuerza la idea de que ningún síntoma ni signo energético existe en el vacío, sino en una constelación que se puede reequilibrar al armonizar los factores internos y externos. De este modo, el protocolo presentado no pretende ser solo un recurso técnico, sino un marco conceptual y práctico en el que la psicología y la exploración energética se enriquezcan mutuamente, abriendo horizontes para un tipo de intervención que, más allá de la etiqueta de un diagnóstico, profundiza en la reintegración de la persona a través de las funciones cognitivas, emocionales, corporales y sutiles que la constituyen.